Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Ética. Vamos a abordar ahora la virtud en Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino, siempre dentro del contexto de la filosofía griega y latina, parte 2. Vamos a abordar en primer lugar Aristóteles. ¿Qué es la virtud? Es la gran pregunta. En primer lugar, la virtud procede de la palabra latina vir, que significa varón, es decir, que la virtud suele ser interpretado como la fuerza del varón. Aristóteles llega a decir inclusive que la virtud es un término medio entre un defecto y un exceso. Es un hábito bueno en contraposición a un hábito malo llamado vicio. Los hábitos, a su vez, ¿verdad?, son la suma de ciertos actos iguales que se hacen costumbre en la persona que los practica asidua y constantemente. Estos pueden ser, como decíamos con anterioridad, buenos si son virtudes o malos si son vicios. O sea, los hombres estamos siempre sometidos a estos dos tipos de costumbres, unos buenos y unos malos, unos virtuosos o otros viciosos. Pues bien, como decíamos con anterioridad, para dar un ejemplo, les vamos a poner a continuación un esquema de lo que son los defectos, el exceso y la virtud. Por ejemplo, el defecto, hipocresía, exceso, ¿verdad?, locuacidad, y virtud, veracidad. Por ejemplo, el defecto del valor es la cobardía y el exceso, la locura. El defecto de la lealtad y el exceso es el servilismo. Como ustedes pueden ver, pues, esta manera de interpretarlo, solo la razón puede llegar a determinar o concretar cuáles son los vicios de defecto o de exceso. La virtud es un hábito bueno, por lo tanto, adquirido por la repetición constante y permanente de ciertos actos buenos, también buenos. Es decir, las clases de virtudes que vamos a hacer según las costumbres o los hechos que hagamos. Aristóteles llegó a descubrir la posibilidad de que el ser humano puede practicar hasta 54 virtudes diferentes. Pero antes hizo una clasificación general de todas las virtudes en dos grandes categorías: las virtudes intelectuales o dianoéticas y las virtudes morales. Veamos a continuación cuáles son las virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales son la inteligencia, la ciencia y la sabiduría, inclusive el arte. Son 4 virtudes intelectuales según Aristóteles. Y las virtudes morales son las famosas virtudes cardinales: la templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. Y por supuesto, 50 virtudes más que Aristóteles pues fue descubriendo a lo largo de toda su vida. Ahora bien, la gran pregunta para continuar con el pensamiento socrático es: ¿en qué consiste la felicidad? Ya decíamos que Sócrates decía en los bienes materiales, en todos los bienes que buscamos, auspiciados por la sabiduría. Pero en Aristóteles, para él, la felicidad se encuentra en la vida contemplativa o teorética, por ser esta más según las posibilidades de su naturaleza racional. Esto parece algo insólito. En otras palabras, que la felicidad se encuentra más en las virtudes intelectuales que en las morales, aunque estas, o sea, las virtudes morales, en cierto sentido son necesarias para adquirir las otras, o sea, las intelectuales, puesto que la ordenan al hombre en la práctica del bien. Es importante esto. Cabe decir que la teoría, o llamada teosis en griego, para los griegos significaba ciencia o conocimiento cierto. Es decir, que la ciencia y el conocimiento cierto daba al hombre, a la inteligencia, la dicha, la felicidad. En eso hace consistir por Aristóteles la felicidad, en la vida teorética o contemplativa. La mejor manera de descubrir que hemos adquirido una virtud nueva en nuestras vidas es corroborar que su práctica nos produce satisfacción y no dificultades como al principio. Inclusive Aristóteles llega a decir que el premio de la virtud es la virtud misma. O sea, no vamos a ser virtuosos por algo más que por la virtud. Inclusive llega a decir categóricamente que nadie tiene derecho a ser feliz sino solamente el hombre o la mujer virtuosa. Es bien importante esto. Ahora bien, vamos a abordar qué era la virtud para Santo Tomás de Aquino. Un poco diferente, él siendo siempre aristotélico. La gran pregunta es posible conocer a Dios por medio de la contemplación o la vida teorética según Aristóteles? Pues bien, según el mismo Aristóteles, este privilegio estaba totalmente negado a los hombres por considerarlo prácticamente imposible para la razón. O sea, no podíamos llegar a Dios por medio de la razón. Llega incluso a decir: el que escudriña, curiosamente, la alteza, la majestad de Dios, tarde o temprano
quedará aplastado por su magnificencia, es decir, por la curiosidad malsana. Pero ya con el periodo de la fe y del cristianismo, ya el hombre es posible que pueda conocer a Dios. Y dice Santo Tomás, el hombre es un ser creado, pero entre todos los seres del mundo tiene el privilegio de poder retornar a Dios de donde procede, en el cual está su último fin, su perfección y su felicidad. Esto dice Santo Tomás de Aquino. La moral, por lo tanto, en Santo Tomás de Aquino es de Dios y para Dios. Es bien importante tenerlo en cuenta esto, porque es una ética cristiana la que enseña Santo Tomás. Pero Santo Tomás de Aquino no se desligó de lo que se conoce como las pasiones humanas. El origen de todas las pasiones humanas, dice Santo Tomás, es el amor. Y dividió las pasiones principalmente en 4, porque la ética tiene que trabajar en función de las pasiones. Primero está el temor, o sea, por amor tememos perder los bienes que tenemos o los males que nos pueden acontecer. El segundo es el deseo. El amor es principalmente deseo, de poseer bienes de todo tipo, ya sea material, moral o espiritual, y eso es lo que nos motiva a actuar y a caminar y a tener costumbres. En tercer lugar está el dolor. El dolor siempre acompaña de una u otra manera al amor, es decir, es el sufrimiento. Y por último, el gozo, la alegría, es el amor principalmente gozo, o sea, que nos produce pues determinados bienes. Todos los seres humanos estamos sometidos a estas 4 pasiones que tienen su origen en las apetencias del bien o bienes que buscamos para satisfacer nuestras necesidades, ya sean estas naturales o adquiridas. La posesión del bien o de los bienes siempre nos ponen en uno de estos 4 estados, a saber, o de temor, o de deseo, o de dolor, o de gozo o alegría. Ahora bien, los bienes, Santo Tomás los dividió principalmente en 2 categorías. Hay unos bienes que son interiores y otros bienes exteriores. Los bienes interiores son lo que llamamos virtudes, tanto intelectuales, morales y espirituales, y los bienes externos, o sea, que proceden de afuera, pueden ser Dios mismo, que está en su trascendencia, o los bienes materiales, que tanto a veces apetecemos en esta vida. Esta clasificación entre los bienes interiores y bienes exteriores se debe principalmente a su procedencia u origen. El ser humano tiene la capacidad de abrirse a la adquisición de estos 2 tipos de bienes, por estar entre 2 mundos, a saber, uno material y otro espiritual. El hombre tiene un espíritu y una materia. En el mundo material, los bienes se le presentan desde fuera. En el mundo espiritual, los bienes se le presentan desde dentro, en la inmanencia de su espíritu, o del exterior, desde la trascendencia, que es donde procede Dios. La naturaleza de la virtud, según Santo Tomás, no es una manera de ser, sino una manera de actuar. Y para ello enseña que las virtudes teologales, que son procedentes de la revelación cristiana, que son fe, amor y esperanza, ordenan al hombre con respecto a Dios. Ahora bien, la templanza y la fortaleza, virtudes cardinales, con respecto a sí mismo. Y por último, la justicia, que es virtud cardinal también, con respecto a los demás, o sea, a las demás personas. Pues bien, hasta aquí pues la sesión número 3. Muchas gracias.